Un taladro de perforación es aquel que posee diversos sistemas, el cual nos ayudará a perforar agujeros en el suelo terrestre, por el cual podamos acceder a los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en las profundidades. Como la mecha perfora la roca, es necesario recoger los ripios que se depositan al fondo del pozo para evitar obstrucciones con el taladro. Es aquí donde entra el lodo de perforación, que no es más que una serie de fluidos compuestos que forman parte del sistema de circulación del taladro, que cumple esta y otras funciones dependiendo de su composición y sus características. Primero, a través de un tanque de premezcla, se prepara el fluido con las especificaciones y características físicas y químicas requeridas para su determinada función. Luego se traslada al tanque de succión, que está directamente conectado a la bomba de lodo y que será inyectado inmediatamente al taladro a través de tuberías y mangueras conectadas a este. Descenderá y saldrá al pozo a través de los jets de la mecha, que ascenderá nuevamente, arrastrando todos los detritos y el ripio hasta la superficie, donde se encontrará con el Chali Checker capaz de filtrar el fluido, eliminando las impurezas y regresando al tanque de succión para repetir el ciclo. La misma cantidad de fluido que entra al pozo es la misma que debe regresar. Esto sirve como indicador para conocer el comportamiento del pozo y sirve como una advertencia para el equipo de perforación. Por eso que el nivel de los tanques debe permanecer constante. Si existe una pérdida de circulación, puede ocurrir un problema tanto en la superficie como en el interior del pozo. Si existe una ganancia, puede ser que un fluido externo se esté inyectando al pozo. Es por eso que debemos medir la capacidad de los tanques, cálculo que se debe tener a la mano para conocer estos indicadores. Las funciones del fluido de perforación son varias y todas muy importantes. Cada una por sí solas y en combinación son necesarias para lograr un avance efectivo en la perforación y además mantener en buen estado y condiciones el hoyo de perforación. Se utiliza principalmente para transportar hacia la superficie el ripio que se genera mientras se perfora, y para lograr que este arrastre sea eficaz y continuo es necesario que el fluido de perforación sea bombeado a una presión y volumen adecuados. El lodo también crea una presión en el pozo que evita la entrada de fluidos no deseados, y además esta misma presión ayuda a que el pozo no se derrumbe. Además, deposita en las paredes del hoyo un revoque delgado y flexible, lo más impermeable posible, que a su vez evita la filtración excesiva de la parte líquida del fluido. Otra de sus funciones es lubricar y enfriar la mecha. Esto tiende a prolongar su durabilidad y a la vez ayuda a mantener su rotación. En sí, el lodo de perforación tiene muchas funciones al bajar y al subir por el pozo, e incluso es capaz de proporcionarnos información acerca del yacimiento que está siendo perforado, pudiendo ser de alguna roca que se encuentre atravesada y los fluidos que ésta contiene. ¿Y tú? ¿Ya te diste cuenta de la importancia del fluido de perforación en este proceso? Existen muchos tipos de lodo de perforación. Sin embargo, estos se programan de acuerdo a las características de la roca a perforar. La composición de estos mismos se basa según su tipo de fase. Para una fase líquida, en una base acuosa, estos se componen por medio del agua dulce o agua salada. En una base oleosa, por medio del petróleo crudo o refinado, o con una emulsión con agua a un 5%. También puede ser, en los casos relativos, en una emulsión inversa en una escala entre un 10 a un 30%. La fase sólida está compuesta por medio de las densidades bajas que se componen por medio de la varita, arcilla o sales, como lo son el cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio y el bromuro de calcio. Las altas densidades se componen por medio de las varitas, mineral de hierro o la galena. Para las operaciones de perforación se utilizan 4 tipos de lodos principalmente. 1. Los lodos a base de agua. 2. Los lodos inibios. 3. Los lodos con bajo contenido de sólido. Y 4. Los lodos a base de aceite y de emulsión inversa.
Lodos a base de agua. Cuando se le agrega agua a productos químicos orgánicos, estos se le conocen como lodos a base de agua por dispersión orgánica. La ventaja de estos mismos es aumentar el avance de la perforación en cuanto a la barrena y incrementar y prolongar la vida de la barrena, entre otros. Lodos inhíbidos. En algunas operaciones de perforación, los lodos a base de agua no resultan ser convenientes, por lo tanto, porque pueden afectar la viscosidad o gelatinosidad de esto mismo. Por eso es que se utilizan en algunos casos los lodos inhíbidos, que pueden ser a base de calcio, a base de yeso o a base de sal de mar o algún tipo de salmuera. Lodos con bajo contenido de sólidos. Estos se utilizan mucho en cuanto a la perforación, reparación o terminación y cumplen ciertos requisitos de viscosidad, densidad y contenidos mínimos de arcilla. Dentro de este tipo de lodo de perforación se encuentran los de goma y asbesto finamente dividido, entre otros. Los lodos a base de aceite se le caracterizan por tener un porcentaje mínimo de un 5% de aceite, mientras que los de emulsión inversa se le conocen por tener un porcentaje en una escala entre 10 a 30% de aceite. Este tipo de lodo tiene desventajas, como la imposibilidad de ejecutar estudios geofísicos. Entonces, aquí ¿cuántos espacios anulares vemos? Un solo espacio anular. Y lo identificamos. Analicemos el diagrama mecánico del pozo mostrado. En primer lugar tenemos dos tuberías revestidoras, una de 20 pulgadas que está a 2200 pies. La otra tubería es de 3 octavos y está a 2500 pies. Luego tenemos dos tuberías revestidoras que son las que hacen contacto directo con la tubería de perforación. La primera es esta en azul y es una tubería de 9,5 octavos y va desde la superficie hasta los 5200 pies. Luego tenemos esta roja que es otra tubería revestidora de 8,5 octavos y va desde 5000 hasta 15000 pies. Luego, como tuberías de perforación, tenemos una tubería heavyweight de 5 medios que va desde la superficie hasta los 5000 pies. Luego tenemos una tubería tricolor de 6,1/4 que va desde 15000 hasta 16.500 pies, que es la profundidad total del pozo. Y en este pedazo donde está la tricolor está el hoyo abierto, que calculando tiene una profundidad de 1500 pies. Como primer cálculo tenemos el diámetro interno de la sarta de perforación. Para ello tenemos que tomar en cuenta nada más los diámetros internos de las tuberías de perforación. En este caso el diámetro interno de la heavyweight y el diámetro interno de la tricolor y su distancia, ya sea la heavyweight desde la superficie hasta los 15.000 pies y la tricolor va desde los 15.000 hasta los 16.000 pies. Para calcular el volumen interno de la sarta de perforación utilizamos la siguiente fórmula, que es BI es igual a ID al cuadrado entre 1029,4 por la profundidad, donde BI es el volumen interno de la sarta y ID es el diámetro interno de la tubería de perforación. Para el volumen 1 vamos a utilizar el diámetro interno de la tubería heavyweight, el cual es 3. Metemos los datos en la fórmula y nos va a dar un total de 131,14 barriles. Para el volumen interno 2 vamos a utilizar el diámetro interno de la tubería de perforación tricolor, que es 2,812. Nos metemos en la fórmula y nos va a dar un total de 11,52 barriles. Para el volumen total interno vamos a sumar el volumen interno 1 y el volumen interno 2 y nos va a dar un total de 142,66 barriles. Ahora vamos a calcular el volumen del espacio anular. Aquí tenemos que estar muy pendientes con los diámetros de las tuberías de revestidoras. En este caso vamos a observar que podemos calcular tres volúmenes. El primero va a ser la sección del hoyo abierto junto con la tubería tricolor. El segundo volumen va a ser la tubería revestidora de 8,5 octavos con la tubería heavyweight. Y el tercer volumen va a ser el primer revestidor junto con la tubería heavyweight. Para calcular el volumen del espacio anular del pozo tenemos la siguiente ecuación: BA es igual a DH al cuadrado menos OD al cuadrado entre 1029,4 por la profundidad, donde BA es el volumen anular
DH es el diámetro del hoyo o el diámetro interno del revestidor, o D es el diámetro externo de la tubería de perforación, y la profundidad es la longitud de cada uno. Ya anteriormente tenemos estructurado cómo vamos a calcular los volúmenes del espacio anular. Para el volumen anular 1 tenemos los siguientes datos y metemos en la ecuación y nos da un total de 225,37 barriles. Para el volumen 2 nos da 243,73 barriles. Para el volumen 3 nos da 4,65 barriles. Para saber el volumen total del espacio anular tenemos que hacer la sumatoria de los volúmenes anteriores, dándonos un total de 474 barriles. El volumen total dentro del pozo se tiene que hacer una sumatoria del volumen interno total en tuberías más el volumen anular total. El volumen interno en tubería da un total de 142,66 barriles y el volumen anular total da 474 barriles. La sumatoria nos daría un volumen total interno del pozo de 617 barriles. Ahora vamos a calcular el volumen del pozo sin las tuberías de perforación. Para ello solamente vamos a tomar los diferentes diámetros internos de las tuberías revestidoras y el diámetro del hoyo abierto. Para calcular el volumen del pozo sin tubería de perforación, vamos a utilizar la siguiente ecuación, donde B es igual a ID al cuadrado entre 1029,4 por la profundidad, donde B va a ser el volumen del hoyo, el ID va a ser el diámetro interno de los tubos revestidores o el diámetro del hoyo, y la profundidad va a ser la longitud de cada sección. Una vez verificadas las longitudes y los diámetros internos de los tubos revestidores más el diámetro del hoyo, procedemos a meter los datos en la fórmula. Para el volumen 1 nos va a dar un total de 372,30 barriles. Para el volumen 2 nos va a dar un total de 537,58 barriles. Para el volumen 3 nos va a dar un total de 71,52 barriles. Para saber el volumen total del pozo sin tubería, tenemos que hacer la sumatoria de todos los volúmenes anteriores, dándonos un total de 1008 barriles. Y para calcular el volumen del desplazamiento mecánico, vamos a realizar una simple resta, donde al volumen total del pozo sin tubería le vamos a restar el volumen anular total, dándonos un resultado de 534 barriles.